Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Estamos en otro estudio más, acá en Argentina, Buenos Aires. Damos gracias al Padre por todo lo que está haciendo con nosotros, con estos estudios que Él nos está dando. Estoy viendo, a ver, grabar, ahí está, grabando, ahora sí. Bien, que Yahweh les bendiga. Entonces, vamos a ver en esta noche un estudio muy importante de conocer, que es el cielo. Vamos a ver la Biblia, vamos a ver las Escrituras acerca de lo que dice del cielo. Venimos hablando ya hace rato de varios temas muy importantes de entender, como el alma, como el infierno, el rapto, la segunda venida del Mesías, y también estuvimos hablando de las 70 semanas de Daniel, luego acerca del anticristo, el falso profeta y la bestia, y hoy vamos a ver acerca del cielo. Decíamos que cuando estudiábamos en la doctrina del infierno, decíamos que en realidad en las escrituras, tanto en el hebreo como en el griego, existe la palabra Seol, que es el lugar de los muertos. Entonces yo les explicaba y les enseñaba de que cuando un alma muere no se va al cielo ni tampoco se va al infierno, sino que se va a un lugar llamado Seol en hebreo, que es el lugar de los muertos. Entonces vamos a ver en esta noche, a la luz de las Escrituras, que si bien los que mueren con el Mesías, los que mueren con Yahweh, van a ir al cielo, pero vamos a ver cuándo va a ser esto. Y ahora vamos a estudiar las Escrituras y ahí vamos a entender muchas verdades y vamos a comprender muchos versículos que nos han enseñado y que muchos han sido interpretados de manera incorrecta. Entonces le he pedido en esta noche al Padre que pueda estar predicando su palabra, que le ruegas que su espíritu esté trayendo vida, claridad, luz a la palabra de Él y que podamos entender lo que la Escritura dice acerca del cielo. Quiero decir también que todos los mensajes que el Padre me ha dado y he predicado ya en este tiempo, a muchos le han sido muy chocantes, muchos han sido muy controversiales, pero les animo que estudien, que escuchen estas prédicas que el Padre me da con Biblia en mano. Busquen la Biblia, busquen las Escrituras, léanla, busquen cada versículo, porque yo predico la Biblia, la Reina Valera 1960, y lo que uso son palabras en hebreo, porque el antiguo fue escrito en hebreo y el nuevo en griego. Que en realidad la Biblia es una sola. Muchas veces nos enseña que está partida en dos, pero en realidad la Biblia es una. Entonces vamos a ver en esta noche el estudio acerca del cielo. La palabra cielo en el hebreo, es Hashamaín o Shamaín. Tiene varios significados. Por ejemplo, cuando hablamos de cielo, por ejemplo, Bereshit en Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? En hebreo es Shamaín, es la palabra en hebreo, que habla de cielos, no de uno, sino que dice: en el principio creó Dios los cielos, no el cielo. Entonces, cuando hablamos del cielo, no es uno solo, sino son varios. Vamos a ver en la Escritura que son 3 cielos. Y vemos que la palabra Shamaín está compuesta con 2 palabras en hebreo. Sha, que significa haya, y Maín, que significa aguas. Entonces, cuando hablamos de cielos o hablamos del cielo, lo que estamos hablando es que haya aguas o hay agua. Eso es lo que significa cielo. Cuando el hebreo se refiere a cielo, se refiere que hay agua en el cielo. Y tal cual es así. ¿Por qué? Porque muchos que estudian la naturaleza
Muchos estudiosos, gente preparada, dice que el cielo está compuesto con agua y con fuego. Por eso es donde después se producen lo que es las tormentas. ¿Por qué? Porque está compuesta con agua y fuego. Cuando hablamos de cielo, lo que estamos diciendo de que es una creación de Yahweh creada por medio de agua. Por ejemplo, la palabra cielo es Mayim o Mayim, que aparece más de 600 veces en las Escrituras. No siempre, y ahora lo vamos a ver, no siempre la palabra cielo representa a un cielo, sino a otros diferentes tipos de cielo. Está el cielo natural, el cielo espiritual y el tercer cielo que es el trono de Yahweh, según las Escrituras. En el judaísmo nos enseñan de que hay 7 cielos. Pero eso viene de un estudio de la Kabbalah, del Talmud, del Zohar, del Shef-Sirah. Son todos los libros que forman la Kabbalah, que es el libro judío. Entonces, bíblicamente hay 3 cielos que Yahweh describe en su palabra. Lo que tenemos que entender para ver el origen de los cielos, tenemos que ir al principio. Principio en hebreo es Bereshit. Tenemos que ir a Bereshit. Entonces, en el principio, dice Génesis 1:1, en el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué creó? Los cielos. ¿Cuántos cielos hay? 3. Ahora vamos a verlo. Y la tierra. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y estaba cubierta de Mayim o Yamaín, que es agua. O sea que la tierra en el principio estaba totalmente cubierta de agua. Es muy probable que Yahweh haya, y esto lo podemos estudiar cuando estudiamos Génesis, haya soltado un juicio sobre la tierra, porque estaba desordenada y vacía. Yahweh no crea nada desordenado y vacío. Y segundo, estaba totalmente llena de agua y no había tierra. Entonces, ¿qué hace Yahweh? Yahweh empieza a ordenar, empieza a poner cada cosa en su lugar. Entonces, cuando dice que en el principio creó Yahweh, Shamaín et Aret en hebreo, Shamaín es haya aguas, o sea, los cielos y la tierra. Entonces, cuando hablamos de cielo es Mayim. Y cuando hablamos de cielos, con S, es Shamaim. Entonces, vemos que en Génesis 1, Yahweh dice, y Yahweh separó las aguas de arriba, Mayim, y las aguas de abajo. Entonces, ¿qué hizo Yahweh? De la tierra llena de agua, separó las aguas en 2. Separó las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Quiénes son las aguas de arriba? El cielo, el primer cielo y el segundo cielo, que ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el primer cielo que nosotros vemos con nuestros ojos, que uno ve celeste, está lleno de agua. Y en el segundo cielo, que sería el universo, donde están las estrellas, los planetas, también está, también está compuesto con agua. Entonces, por eso dice en Génesis 6, y acá lo he notado porque es muy importante lo que voy a decir, que Yahweh destruye la tierra por segunda vez con agua, con Mayim, y manda juicio en la época de Noé, en el diluvio de Noé. Y dice, escuchen la escritura, quizás nunca se dieron cuenta, pero dice que Yahweh permitió que las fuentes de arriba sean rotas y cayeron las aguas sobre la tierra, porque nunca había llovido sobre la tierra hasta ese entonces. ¿Por qué? Porque dice Génesis que de la tierra salía vapor y ese vapor alimentaba y nutría todas las plantas y vegetales y toda la creación de Yahweh. Entonces, cuando
cae ese juicio, el diluvio a la tierra, las fuentes de arriba, dice la Escritura, fueron rotas. ¿Qué fuente? ¿La del cielo? No, la del segundo cielo. Entonces está el primer cielo, que es las aguas de arriba, y luego de ese cielo, arriba hay una fuente de aguas. Entonces esas aguas fueron rotas. Y Yahweh dice, y las fuentes de abajo separó. ¿Cuáles son las fuentes de abajo? Los mares y los ríos. Luego él hace surgir la tierra entre las fuentes de abajo, que son los mares y los ríos. Entonces, cuando estudiamos la palabra cielo, es muy importante entender el contexto de esas palabras cuando dice cielos, porque puede referirse al cielo 1, al cielo 2 o al cielo 3. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En el principio, entre versículo 1 y versículo 2 de Génesis, es muy probable que Yahweh haya lanzado un juicio sobre la tierra, sobre las aguas, con respecto a las aguas. En Génesis 6 vemos de vuelta que Yahweh manda otro juicio sobre la tierra y toda la humanidad muere, menos Noé y su familia y los animales en el arca de Noé. Y vemos un tercer juicio en Sodoma y Gomorra, que él manda fuego del cielo. ¿Qué está creado el cielo? Tanto el primero, el segundo, aún, como dice la Escritura, que mismo Yahweh en Génesis 7, cuando hace el arco iris, que hace la señal del pacto de Yahweh con Noé y con la humanidad, dice que nunca más él iba a destruir la tierra con agua. ¿Y qué pasó en Sodoma y Gomorra, donde había una homosexualidad terrible, donde había incesto, donde había pecados, diferentes tipos de pecados sexuales, donde la tierra estaba pervertida, donde la humanidad estaba totalmente apartada del Creador? Yahweh manda fuego del cielo. Entonces, vemos tanto como agua y fuego es lo que están creado, lo que es primer cielo, segundo cielo. Ya el tercer cielo es un estado espiritual donde Yahweh reina y tiene su trono. Entonces, el cielo está compuesto con fuego y con agua. Y es lo que yo les decía, por ejemplo, las tormentas eléctricas es porque es fuego y agua. Ahora, yo puse acá algunas creencias o doctrinas de religiones con respecto al cielo. Por ejemplo, el catolicismo dice que la recompensa a los justos es dada de ir al cielo y que ellos creen en un purgatorio que es un lugar intermedio para lo que quieren ir al cielo o no quieren ir al infierno. Perdón. Entonces, por otro lado, los judíos creen que hay 7 cielos según la Kabbalah. Entonces, podemos ver también el hinduismo, el budismo, que ellos creen en la reencarnación y que el alma va al cielo y espera a ser reencarnada nuevamente para volver a la tierra. Entonces, son todas creencias de religiones. Y aún el cristianismo cree que cuando regrese el Mesías nos vamos en un rapto y nos lleva para el cielo para siempre. Entonces vemos ahí que aún el cristianismo está errado con respecto al rapto. No hay rapto. Y aquellos que quizás no escucharon el mensaje, les invito a que busquen en el Facebook. Ahí está el mensaje sobre el rapto secreto. Entonces vemos que hay segunda venida del Mesías, pero no hay rapto. Entonces vamos a avanzar un poco más con respecto al cielo. Ahora vamos a ver algunos versículos con respecto a la palabra cielo, Mayin, cielo. Y cielo es Yamaín. Entonces, vamos a ver que en estos versículos que les voy a citar va a estar hablando de diferentes cielos. Y es importante entenderlo porque no siempre cuando dice cielo se refiere al primer cielo o al segundo o al tercero, sino que no se está refiriendo a un solo cielo, sino a diferentes. Por ejemplo, Génesis 1:20.
Génesis 1:20 dice, y las aves crecían en el cielo azul. O sea, Génesis 1:20 dice, y las aves crecían en el cielo azul. ¿Qué cielo se refiere? Al primer cielo, al cielo natural, donde vuelan las aves. Podemos ver también Isaías capítulo 13, versículo 10, donde dice, y las estrellas de los cielos eran en el universo. Entonces ahí Isaías está hablando de un segundo cielo con respecto a las estrellas que no estaban en el primer cielo, está hablando del segundo cielo. Entonces vemos otro ejemplo, Mateo 18:10, y los ángeles del cielo veían el rostro del Padre, o sea, ese rostro en hebreo es Shekinah, la presencia del Padre. Ahí Mateo está hablando de un tercer cielo. Entonces, vemos que en diferentes versículos necesitamos entender el contexto de los cielos. Por ejemplo, en Génesis habla del primer cielo, Isaías habla de un segundo cielo y Mateo en un tercer cielo. Ahora, Isaías 63:15 dice, mira al cielo y hay una morada celestial en santidad y hermosa que nos espera. Entonces, ¿cuál es ese cielo? ¿El primero? No. ¿El segundo? No. El tercer cielo, donde está el trono de Yahweh, donde está su reino. Entonces, las escrituras hablan mucho sobre los cielos y es importante entender a qué cielo se refiere. Entonces, lo que también tenemos que saber es que el ser humano fue creado por Yahweh para vivir eternamente. Por causa del pecado, el hombre perdió esa eternidad. Entonces, ¿qué hace Yahweh en Génesis? Yahweh, desde el trono, desde su reino, desde su gloria, Él crea una creación física de lo que sería el tercer cielo o el reino celestial en lo físico. O sea, el huerto del Edén, el tabernáculo, todo lo que Yahweh mandó a crear era algo físico de algo espiritual. Entonces, siempre Yahweh quiso crear al hombre a imagen y semejanza y todo lo que Él creó con respecto a la creación que Él ya tenía en su trono. Pero por causa del pecado todo cambia. Todo cambió. ¿Por qué? Porque tuvo que venir Yahoshua a salvar a la humanidad del pecado para resolver la situación que era la división entre el hombre y Yahweh. Entonces, Romanos, por ejemplo, capítulo 5, dice que Yahoshua fue el segundo Adán. Entonces, Yahweh emplea una salvación para el ser humano, dando su Hijo para que su Hijo venga y sea redimido, sea sacrificado, sea crucificado, sea sacrificado y dado su vida para redimirnos, para limpiarnos, para restaurarnos, para reconciliarnos con Yahweh. Entonces, vamos a seguir. Salmo 139, versículo 7. Y miren lo que dice el salmista. ¿A dónde iré de ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde huiré? ¿A dónde me iré de ti? Si voy al cielo, ahí estás tú. Y si voy al Seol, también estás tú. Entonces vemos ahí el ejemplo. ¿Qué cielo está hablando? Del tercer cielo, donde está Yahweh. Y vemos el Seol, que es el lugar de los muertos. Colosenses 3:2 dice, pongan atención a las cosas de arriba y no a las cosas de la tierra. ¿Cuáles son esas cosas de arriba? Donde está el trono de Yahweh. No es primer cielo, no es segundo, no es el universo, sino es el trono de Yahweh. Filipenses 3:20 dice, Pablo dice, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Qué cielo? El tercer cielo, donde anhelamos recibir a nuestro amado Yahoshua que vendrá en las nubes. Entonces, cuando la Biblia dice cielo, no se refiere a uno, sino que hay que ver el contexto. En este caso, en Filipenses, está hablando de un tercer cielo. Salmo 73, versículo 25,
Dice, ¿quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, nada quiero en esta tierra. Hermosos salmos. Entonces ese cielo es donde está Yahweh, donde está su trono. Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Yahweh y el cielo proclama la obra de sus manos. Ahora miren lo que dice acá. Los cielos cuentan la gloria de Yahweh. ¿Qué cielos? Los tres cielos. El cielo natural, el celeste, el cielo espiritual, que es el universo, donde está el espacio, y el tercer cielo, que es un estado espiritual, en una dimensión espiritual, donde está el trono de Yahweh. Y luego dice, el cielo proclama la obra de tus manos. ¿Qué cielo? El primer cielo. ¿Por qué? Porque la creación habla de la creación de Yahweh, de cómo formó, de cómo hizo Él todas las cosas. Entonces, seguimos. 1 Timoteo 6:7 dice, con nada venimos a este mundo y con nada nos llevaremos. Ese llevarnos es llevarnos con el Padre, con Yahweh. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Vamos a ver este versículo tan claro que lo hemos estudiado en el rapto, que lo hemos estudiado en la segunda venida. Y vemos lo que dice acá. Y el amado Yahoshua vendrá con autoridad. Los muertos en el Mesías resucitarán primero. ¿Ven que no están en el cielo? ¿Cómo alguien va a resucitar si está en el cielo? Tienen que resucitar ¿de dónde? De los muertos. Entonces, ellos que están en el Seol, los que murieron en Yahoshua, esos van a resucitar primero. Luego, los que estén vivos, seremos levantados, no raptados, no secuestrados, levantados. Con los ángeles van a venir. Seremos levantados junto con ellos y nos encontraremos en las nubes para estar con nuestro amado Yahoshua por siempre. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Que cuando Yahoshua regrese, los muertos en Yahoshua, en el Mesías, resucitarán primero y los que estén vivos, también los dos serán levantados, las dos posturas, muertos y vivos, y se encontrarán con Yahoshua en las nubes, y ahí es donde iremos al cielo. Ahí es donde vamos a poder entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque ya vamos a ser transformados en una nueva naturaleza. Nosotros no podemos, nuestra alma no puede entrar en el cielo porque está corruptible. Por eso Pablo claro dice que lo incorruptible no puede entrar a lo corruptible. Para ser corruptible, o sea, para ser limpio, necesitamos estar aptos para eso. Lo incorruptible no puede entrar en lo santo, es imposible. Por eso el mismo Yahoshua, cuando venga a buscar a su novia, ellos van a resucitar. Esa palabra resucitar es metamorfosis, va a haber una transformación de naturaleza, donde ya no va a haber pecado en nuestra naturaleza. Entonces, tendremos cuerpos glorificados y ahí sí podremos estar con el amado en el cielo. Pero no vamos a vivir eternamente en el cielo. ¿Por qué? Porque luego el Mesías va a regresar para batallar con el anticristo, el falso profeta y la bestia en el Armagedón. Y una vez que sea eso, Él instalará su reino. Y una vez que termine eso, ahí Yahweh determinará su gran trono blanco y juzgará todas las almas, a toda la humanidad creada, y luego vendrá cielo nuevo y tierra nueva, una vez que todas esas almas, anticristo, falso profeta, la bestia, aún Hasatán, la serpiente antigua, entrarán en el lago de fuego y azufre y serán destruidos. Entonces, cuando estudiamos las Escrituras con la forma correcta hebrea, entendemos bien todos los sucesos bíblicos y todo se va encajando como un rompecabezas. Ahora vamos a leer un versículo muy conocido que se ha interpretado mal. ¿Por qué? Porque han manipulado muchos versículos. Los que tradujeron la Reina Valera, que eran españoles, que eran católicos, que eran obispos,
que es lo que tradujeron las escrituras. Entonces han manipulado algunos versículos, algunas palabras. Pero vamos a ver Juan capítulo 14, donde es un versículo importante de entender con respecto al cielo. Entonces, muchos interpretan de diferentes formas este versículo. Vamos a leer versículo 2. Dice Yahoshua: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para ustedes y vendré otra vez y los tomaré para mí, para que donde yo esté, ustedes también estén. Perdón. Yahoshua dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Primero, en la casa de mi Padre. ¿Dónde es eso? Tercer cielo, en su trono, en su palacio. Muchas moradas hay. ¿Qué son moradas? Casas, muchas moradas, casas, hogares. O sea que hay gente, hay seres vivientes que viven en el trono, en el reino de Yahweh. Y dice: voy a preparar. ¿Cuándo le dijo esto? Cuando él ascendió al Padre. Voy a preparar un lugar para ustedes. La pregunta es: ¿cuál es ese lugar? ¿Son casas? ¿Son moradas? ¿Es un palacio para vivir eternamente con Yahoshua? Si sería así, estamos errados. ¿Por qué? Porque Yahoshua dice: voy a preparar un lugar para ustedes, vendré otra vez, segunda venida, y los tomaré para mí, segunda venida, para que donde yo esté, ustedes también estén. Ese yo esté no está hablando del cielo específicamente. Tampoco habla de Israel. ¿Por qué? Porque muchos dicen que cuando Yahoshua regrese va a llevar a su novia a Israel. Y tampoco dice la escritura bien eso. Sí dice que él va a pisar el monte de Sión y ahí, junto con los 144.000, cantarán cánticos de alabanzas a Yahweh. Pero lo que yo quiero aclarar acá es que en el versículo 2 dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar un lugar. Ese preparar es la Nueva Jerusalén. Cuando estudiamos el contexto hebreo en un matrimonio, vemos que el padre le ayuda a formar, a armar un hogar para la futura esposa, para un futuro matrimonio. Entonces lo que vemos ahí es que ese lugar que Yahoshua está hablando no es un palacio o casas en el cielo para vivir eternamente en el cielo, porque si no estaríamos en contra de las escrituras. Lo que está diciendo ahí que Él va a regresar, que nos va a tomar y que vamos a estar con Él para siempre, pero no habla de eternamente en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando Él regrese, nos tomará, nos llevará al cielo, Él va a volver en el caballo blanco, va a volver con los ángeles, se va a desatar el Armagedón, va a haber una gran batalla en la tierra con el falso profeta, el anticristo, la bestia, y ahí es donde luego Él va a venir a reinar. Y ahí es donde estaremos con Él, en su reino, en ese reino que Él va a establecer acá en la tierra, donde su novia, ya su esposa, va a reinar juntamente con Él. Ahora, para eso hay que estudiar el milenio y otros temas más. Entonces, cuando termine el milenio, se viene el juicio del gran trono blanco, donde todas las almas van a ser juzgadas, y luego ahí viene cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ahí dice que desde el cielo desciende la Nueva Jerusalén. Esa Nueva Jerusalén es el lugar que Yahoshua habla que va a preparar en la casa de su Padre. Entonces, el error es decir que nos vamos al cielo eternamente, porque no nos vamos eternamente. Estamos acá, viene a buscarnos, nos vamos al cielo, Él viene a traer justicia, viene a traer juicio a las naciones, se desata el Armagedón, luego Él nos trae a la tierra, reinamos con Él, termina el reino, hay juicio, hay gran trono blanco y luego hay lago de fuego y azufre y viene el cielo nuevo y la tierra nueva, donde ya el mar no existirá más, ya la tierra no existirá más, será todo nuevo. Y descenderá del cielo la Nueva Jerusalén. Entonces, si la Nueva Jerusalén desciende del cielo, no vamos a vivir eternamente en el cielo. Va a ser temporal. Amén. Entonces,
termina diciendo Yahoshua, versículo 4, ustedes saben dónde voy. ¿A dónde va? Al reino del Padre, a donde reina Él con su Padre, el tercer cielo. Y saben el camino. Pablo tuvo una experiencia en su espíritu donde él fue al tercer cielo. Dice que vio cosas tremendas. Pero él fue en el espíritu y tuvo una revelación como la tuvo Juan. Pero hoy tenemos que entender que los que van a entrar al cielo son los que van a ser levantados con Yahoshua estando muertos, y los que estén vivos serán también transformados. Ahora vamos a ir más adelante al famoso versículo del ladrón que Yahoshua le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora voy a aclarar ese tema también. Vamos a Lucas 23. Vamos a ver ahí entonces. Lucas 23, otro versículo importante de entender. Yahoshua, el Mesías, habla del paraíso. La palabra paraíso es una palabra en griego, no existe en el hebreo, pero en el griego significa paradisus, que significa jardín. Y vamos a leer lo que dice el versículo 43. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un ladrón se arrepiente, otro no. Y Yahoshua le dice, bueno, vos creés, vos aceptás que soy el Salvador, que soy el Mesías. Bueno, a partir de hoy te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí, en esa oración, falta una coma. La palabra hoy. Cuando Yahoshua dice, te digo que hoy, ahí iría una coma. Y esa coma no existe. ¿Por qué? Porque esa coma la sacaron. ¿Para qué? Para apoyar la doctrina del cielo, que el que muere con Jesús se va al cielo, automáticamente. Y eso no es así, porque si no, muchos versículos que están en las Escrituras sería contraria. Entonces, Yahoshua le está diciendo, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. No que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Otro dato más importante, porque el mismo Yahoshua muere y no se va al cielo. 3 días estuvo en el centro de la tierra, en el Seol. Y he enseñado de que tampoco predicó a las almas que estaban en un infierno. Predicó y te dio testimonio a los espíritus encarcelados, que eran los ángeles caídos que pecaron en Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando Yahoshua dice en Lucas 23, en el versículo 43, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí falta una coma, porque entonces Yahoshua está diciendo, te digo que hoy, te aseguro, vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Cuándo va a estar en el paraíso? Cuando Él regrese. ¿Por qué? Porque ese ladrón ahora está en el Seol, está durmiendo, esperando que Yahoshua regrese. Entonces, cuando Yahoshua le dice que va a estar en el paraíso es un Edén, es un jardín espiritual que está en el reino de Yahweh. Por eso el huerto del Edén, cuando habla en Génesis 1, que existió en la tierra, era una sombra de lo que es el Edén en el huerto en el cielo. Y lo vemos el ejemplo en el libro de Ezequiel, capítulo 37, donde habla de Hasatán, el lucero, el arcángel que cayó, que se rebeló contra Yahweh, donde el mismo profeta habla por medio de Yahweh y le dice, tú te paseabas en el huerto celestial. Ese huerto es el jardín, el Edén celestial de Yahweh. Entonces, cuando Yahoshua le dice al ladrón, vas a estar conmigo en el paraíso, no le mintió, pero no en el momento, sino cuando Él regrese. Porque nadie puede entrar al cielo, nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Yahoshua, porque Él es la puerta a las ovejas. Entonces,
Como les decía, Pablo, Juan tuvieron experiencias, pero no han entrado al cielo todavía. Están esperando que el Mesías regrese. Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses 4 dice un gran ejemplo. Esperamos al Mesías. Él se quería ir con el Mesías. Él sabía que se moría y se iba al Seol esperando hasta que regrese el Mesías. Entonces, lo que es falso y lo que es un gran engaño es que nos hayan predicado es que cuando morimos con Cristo nos vamos al cielo y cuando morimos sin Cristo nos vamos al infierno. Las Escrituras realmente está diciendo que el que muere con Cristo, con el Mesías, se va al Seol esperando la segunda venida. Y el que muere sin el Mesías, sin el Salvador, lo que hace es dormir en el Seol hasta el juicio del gran trono blanco, donde ahí será juzgado y ya ha sido condenado. Porque Mateo dice que el que cree en el Mesías Yahoshua, el que cree, ¿qué dice? No es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Lo que está esperando es el juicio y el decreto de ya la condenación que el mismo pecado le ha hecho. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Durante muchos siglos nos han enseñado doctrinas impuestas por Constantino, por los padres de la Iglesia, por la Iglesia Católica, con muchas mentiras, como el infierno, como tantas cosas más que ahora vemos lo del cielo. Entonces, el cielo sí existe, el cielo, el tercer cielo vamos a ir, pero cuando el Mesías regrese. Veamos otros versículos más. Mateo capítulo 6, versículo 19, dice la Escritura, no acumulen tesoros en la tierra, sino acumulen tesoros en el cielo. Ese cielo es el tercer cielo. Si bien vamos a estar ahí, pero no va a ser eterno. Lucas 15:7 dice, en el cielo habrá más gozo y alegría por uno solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Entonces, ese cielo de gozo y alegría es el trono de Yahweh, el tercer cielo. Mateo 19:21, donde habla del joven rico, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Tendrás tesoros en el cielo si tú haces lo que te pido. ¿En qué otras palabras? La riqueza que vos tenés, dale a los pobres. Eso es lo que Yahushua está diciendo. ¿Tenés dinero? ¿Tenés riqueza? Ayuda a los pobres. Esa es la voluntad de Yahushua. Así tendrás tesoros en el cielo. Entonces, no estoy negando el cielo. Lo que estoy diciendo que al cielo vamos a ir cuando Yahoshua regrese, no cuando morimos. Porque necesitamos ser transformados en nuestra naturaleza, así el mismo Yahoshua lo hizo. Siendo hombre, cargó los pecados de la humanidad, murió, pagó, venció la muerte, resucitó, fue transformado en una nueva naturaleza, en cuerpo celestial, y asimismo él pudo ascender al Padre. Por eso cuando lo quisieron tocar María y María Magdalena, le dijeron, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Entonces así lo mismo va a ser con su novia. Entonces, para ir terminando el mensaje, vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, que dice, y Yahweh no se ha manifestado sobre nosotros lo que habemos de ser. Cuando el Mesías regrese, seremos semejantes a Él. Ahí está clarísimo. 1 Juan 3, 2. Yahweh no se ha manifestado sobre nosotros lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque somos incompletos. Aún nuestra naturaleza está corrompida. Pero cuando regrese Yahoshua por segunda vez, seremos semejantes a Él. O sea que la naturaleza que tiene el mismo Mesías, Yahoshua, tendremos nosotros. Recuerden que cuando Él aparece a sus discípulos, dice que traspasó la pared.
Dice que tenía hambre. Y el tener un cuerpo celestial o glorificado es tener un cuerpo totalmente diferente al que nosotros conocemos hoy. Ya la esencia o la naturaleza de cuerpo, alma y espíritu ya no va a estar más, sino que seremos un ser espiritual. Y Juan dice que le veremos tal cual es. Y ahí podremos ver a nuestro propio Padre. Ahí podremos estar con Yahoshua, con el Ruach, con todas las cosas creadas que Yahweh nos ha dado. Y ya no tendremos pecado, sino que seremos una nueva naturaleza. Y dice Juan, todo el que espera esta promesa se santifica. ¿Qué promesa? La segunda venida de nuestro amado Yahoshua, el Mesías. Necesitamos anhelar la segunda venida. Necesitamos pedirle al Padre que venga el Mesías a buscar a su novia. Y muchos me dicen, pero vos sos egoísta, pero vos pensás en vos solo. No, hay que predicar el Evangelio, pero sabemos que la salvación es personal. Nosotros no le podemos obligar a nadie a aceptar al Mesías. No podemos inculcarle a nadie. ¿Por qué? Porque esa obra de traer convicción de pecado, de traer justicia y traer juicio, dice la Escritura, que lo hace el Ruach HaKodesh de Yahweh, el Espíritu Santo. Nosotros podemos ser portavoces, podemos compartir el mensaje de salvación, podemos traer luz en medio de la oscuridad, en medio de Babilonia, en medio de la confusión, pero la obra la hace el Espíritu Santo de Yahweh. Entonces, para terminar, Hechos capítulo 1, versículo 9 dice, y Yahoshua fue levantado hacia una nube que lo cubrió. Y los discípulos lo miraban como se elevaba, y habían dos ángeles junto con los discípulos y le dijeron, el mismo que ha sido levantado en el cielo, el mismo volverá por su amada novia. Él regresa pronto, vendrá por su novia santa y sin mancha. Amén. Y cuando Él regrese, todo cambiará. El mundo será cambiado, ya no va a ser más lo mismo. Va a haber un antes y un después. Ahí sí es donde muchas películas muestran que millones de personas desaparecen en el mundo. Eso sí va a pasar, pero no en un rapto, sino en una segunda venida del Mesías Yahoshua. Entonces, para terminar y hacer una conclusión y un resumen, el cielo, cuando hablamos de cielo, hablamos del cielo natural, pero hay tres cielos: el cielo natural, el cielo espiritual y el tercer cielo. Y lo que tenemos que saber es que cuando morimos no nos vamos al cielo, porque nuestra naturaleza todavía está corrompida. Si morimos, necesitamos resucitar en la nueva naturaleza. Y aún los vivos van a tener que morir y resucitar a la misma vez. Porque eso muchas veces no nos predican, no nos enseñan. Porque el que está vivo, ¿cómo va a ser una nueva naturaleza? Díganme. ¿Cómo hace una persona que está viva, que viene el Mesías a buscarlo para hacer una nueva naturaleza? Tiene que morir. Entonces, los muertos, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Y los que están vivos tendrán que morir y resucitar a la misma vez en una nueva naturaleza. Entonces, el proceso de muerte y de resurrección, la novia de Yahoshua lo va a tener que vivir. Y voy a estar predicando en esta semana, cuando el Padre lo permita, sobre el verdadero evangelio de Yahoshua. Y vamos a estar también estudiando sobre el origen de la cruz. Son dos mensajes que nos va a dar mucho conocimiento, mucho entendimiento con respecto al evangelio de el Mesías al mundo. Entonces vamos a ver ahí muchas verdades que muchas veces no nos enseñan, pero que podamos entender que ya las señales que el mismo Yahoshua dijo en el mundo se están dando. Entonces falta muy poco para que Él regrese.
Por eso el Padre está permitiendo en este tiempo levantar siervos para que lleven el Evangelio con las Escrituras con un contexto realmente verdadero, hebreo, y entender las Escrituras realmente como son. Porque va a haber muchas almas que si no reciben la restauración de las Escrituras se van a llevar una gran sorpresa cuando estén del otro lado. Entonces, si el Padre lo revela, si el Padre lo muestra, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje correctamente. Y si quizás no estudiaste o no escuchaste algunos estudios de la semana pasada, te animo a que lo veas. Sobre el alma, el infierno, el rapto, la segunda venida del Mesías, sobre las 70 semanas de Daniel y sobre el anticristo, el falso profeta y la bestia. Y esos temas nos va a ayudar a entender, a ubicarnos correctamente en el tiempo que estamos viviendo y no ser engañados por ninguna religión, por ningún sistema, por ninguna doctrina humana, que lamentablemente el pueblo de Yahweh está totalmente afectado. Así que Yahweh te bendiga. Gracias a cada hermano, cada hermana, cada amigo que se ha conectado en esta noche. Espero que haya sido de bendición, haya sido claro el mensaje y que podamos entender qué es el cielo. Cuando hablamos de cielo, hablamos de 3 cielos. Y cuando hablamos de cielo, tenemos que saber que el mismo Yahushua vendrá desde el trono de su Padre, desde el trono de Él, y nos llevará al cielo, pero una vez que Él regrese. No hay nadie en el cielo, están esperando la segunda venida. Los muertos resucitarán primero y los que estén vivos serán también muertos y resucitados. Así que nos vemos en un próximo estudio. Que Yahweh te bendiga. Gracias por conectarse. Aquellos hermanos que se han conectado hoy por primera vez, que Yahweh les bendiga. Están invitados a poder ver los estudios. Cualquier duda o consulta de otros predicaciones, enseñanzas o de este estudio, me mandan un mensaje por privado. Estoy para servirles. Buenas noches, que Yahweh les bendiga. Shalom.